tener de este curso interactivo nacional sobre actualización en enfermedades digestivas, en honor a nuestro querido y recordado doctor Javier Pavón Aliaga. En la noche de hoy vamos a tener 3 interesantes conferencias sobre distintos tópicos. Posteriormente vamos a pasar a las conclusiones y los resultados de este largo curso de alrededor de casi 5 meses de duración. Estas conclusiones van a ser dadas por nuestro profesor, el doctor Guido Villagómez. Posteriormente también vamos a tener una salutación por parte del representante, el subdirector de la Agencia Internacional de Cooperación del Japón, el señor Akiyama Shintaro. A continuación, después de esta salutación, el laboratorio Megalabs nos va a Doctora Jenny. Doctora Jenny. Esta conferencia va a ser dada por el doctor Carlos Carpio. La conferencia lleva el nombre de presencia del Helicobacter pylori en el colédoco como factor predisponente de colangiocarcinoma. Y vamos a hablar un poquito de los antecedentes y del currículum del doctor Carlos Carpio. Él es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, Bolivia. Realizó su especialidad en gastroenterología en el Instituto de Gastroenterología Boliviano-Japonés de Cochabamba. También hizo en el mismo instituto la subespecialidad de endoscopía avanzada, así como también en el Hospital Posadas de Buenos Aires, Argentina. Y actualmente es jefe del Departamento de Endoscopía de Medicina y es docente también responsable de la subespecialidad en endoscopía avanzada del Instituto de Gastroenterología Boliviano-Japonés. Adelante, doctor Carpio. Buenas noches, doctora. Y primero que nada, felicitar a todos los organizadores de este curso. Voy a empezar a compartir la pantalla. Muy bien. El tema que he decidido presentarles es un tema muy controversial que en los últimos años ha tomado una gran importancia, que es más que todo la presencia del Helicobacter pylori en colédoco como factor predisponente del desarrollo de la presencia del colangiocarcinoma. Vamos a hacer una pequeña introducción de ambos temas. Como ya todos saben, el Helicobacter pylori es un bacilo gram negativo flagelado que ha sido estudiado en muchas ocasiones, ¿no? Hasta 1989 era parte de la familia de los Campylobacter, pero después de eso, al tener tantas variaciones moleculares, ha sido considerado una especie totalmente diferente, contando con 20 especies o clases de Helicobacter diferentes y 34 todavía en estudio. Obviamente, la más estudiada es el Helicobacter pylori, gracias a los últimos estudios, más que todo en el tratamiento y en las enfermedades que puede llevar a cabo, especialmente a nivel gástrico. En los últimos años se ha visto que el Helicobacter pylori se lo ha considerado como una de las pocas especies oncogénicas que provoca efectos cancerígenos en las personas. Y en sí son 4 los únicos, la parte de la microbiota que forma parte de los factores oncogénicos, como es el virus del papiloma humano, el virus de la hepatitis B, C y lo que es el Helicobacter pylori. Aparte del Helicobacter pylori, tenemos otras especies que han empezado a tener mucha preponderancia en los últimos años, que son los Helicobacter enterohepáticos, que son los que predominan en lo que es en el intestino y lo que son las vías biliares. Como vemos aquí en el cuadro, entre los principales tenemos el Helicobacter hepaticus, el Helicobacter pylori, Helicobacter bilis,
entre los más importantes, que son los que más que todo se han estudiado en los últimos años como factores desencadenantes de cualquier proceso oncogénico. Aquí tenemos algunos cuadros donde nos permite ver cuáles son estos, la especie de Helicobacter pylori y la patología a las cuales se les ha relacionado. El Helicobacter pylori, la patología hepatobiliar, se lo ha relacionado con la hepatopatía crónica y el hepatocarcinoma. En la pancreática, con tumores pancreáticos, especialmente los neuroendocrinos, y el intestinal, con el divertículo de Meckel y esta con la apendicitis aguda. El Helicobacter hepáticos, con la hepatopatía crónica, el hepatocarcinoma, la colangitis esclerosante primaria y la cirrosis biliar primaria, al igual que la colelitiasis. El Helicobacter pyorum con la hepatopatía crónica, especialmente las desarrolladas por el virus de la hepatitis C, colangitis esclerosante primaria, cirrosis biliar primaria y colelitiasis, y a nivel intestinal, el divertículo de Meckel, la apendicitis aguda, la enfermedad inflamatoria intestinal, la gastroenteritis aguda y síndrome de intestino irritable postinfeccioso. El bilis con la hepatopatía crónica por el virus de la hepatitis C, con la hepatocarcinoma, colangitis esclerosante primaria, la cirrosis biliar primaria, colangiocarcinoma, colelitiasis, colecistitis aguda y crónica. El Gadmani con la colelitiasis, colangiocarcinoma y colecistitis aguda y crónica. El Sinaedi, el Rapini y el Feneliani únicamente con patología intestinal. Ahora vamos a hablar un poco del segundo tópico que vamos a tocar, el colangiocarcinoma. El colangiocarcinoma es una de las, no se la considera hasta en estos tiempos a nivel general oncológico una de las patologías neoplásicas más raras. Es la segunda más común a nivel hepatobiliar después del carcinoma hepatocelular. Lamentablemente es todavía un tipo de neoplasia que el diagnóstico se realiza cuando los estadios son muy avanzados, ¿no? Cuando ya hay una obstrucción casi total de la vía biliar, es cuando los pacientes recién acuden al médico, hasta mientras se le considera una patología silente. En esta tiene una clasificación un poco sencilla. El intrahepático, el periliar, que es el más común con un 70 hasta un 60-70%, y el extrahepático con un 20 a 25%. El iliar, como es la pantalla, así, lo que es el tumor de Klatskin, tiene una propia definición, una propia clasificación que la clasifican en tipo 1 cuando se encuentra en el hepático común, el tipo 2 en la bifurcación, el tipo 3A si toma la bifurcación y el hepático derecho, el 3B la bifurcación y el hepático izquierdo, y el 4 si toma la bifurcación y ambos hepáticos o por segmentos diferentes. En el 2000, la Asociación Japonesa hizo una propia clasificación de lo que son los tumores intrahepáticos del colangiocarcinoma y se los divide en 4. Una masa formadora, que esta es una de las razones que se los puede confundir mucho con el hepatocarcinoma, son lesiones que se empiezan a formar a partir de un conducto hepático de segundo orden o secundario y empieza a formar una masa de células mucinosas que empieza a tomar parte del hígado. El periductal infiltrante, que son lesiones elongadas que van tomando desde los conductos de segundo orden hasta llegar al conducto principal. El intraductal, de crecimiento intraductal, que es el que tiene mejor pronóstico y lamentablemente el que tiene menor porcentaje de presentación en los pacientes que tienen crecimiento en un segmento específico del conducto biliar y que se le podría resecar posteriormente, y lo que es la masa formadora con infiltración periductal, que es el que más se presenta lamentablemente y tiene peor pronóstico. Hablaremos un poco de los factores de riesgo del colangiocarcinoma. Si ustedes se dan cuenta, en la mayoría de las patologías oncológicas gastrointestinales hay un efecto desencadenante, hay algo que te va a llevar. Por ejemplo, el cáncer gástrico, Helicobacter pylori o úlceras gástricas. En el cáncer de colon, lo que son los pólipos colónicos, que se puede cortar la cadena de la presentación de esas lesiones preneoplásicas que no lleguen al adenocarcinoma. Pero si vemos al colangiocarcinoma, tenemos factores de riesgo muy generales. Edad mayor a 64 años, que sea fumatérico, obeso, anastomosis bilioentérica, que tenga colangitis esclerosante primaria, hepatitis B, C, VIH, cirrosis, presencia de Helicobacter pylori, parásitos congénitos, lo que son los conductos del cístico o quistes de colédoco, etc. No hay un factor que pueden decir, este es el principal,
y podemos cortar o empezar desde este punto para evitar llegar a que el paciente tenga colangiocarcinoma posteriormente. ¿De qué se va a basar el factor de riesgo? La mayoría de los factores de riesgo, como pueden ver acá, ¿qué son? Son patologías o condiciones que van a conducir a una éstasis biliar. La colestasis crónica está demostrada fisiopatológicamente que te va a llevar a un proceso inflamatorio crónico de los conductos biliares, y el epitelio biliar, al tener un efecto inflamatorio constante, va a tener esos cambios posteriormente que te pueden llevar a producir el colangiocarcinoma. Entonces, desde años pasados se han empezado a ver microorganismos y la presencia de cáncer. ¿Cuáles son de estos que van a ir y van a empezar a formar cáncer? Se ha relacionado mucho y han empezado a estudiar primero los parásitos. El primero, el citosoma hematobium, que han empezado a estudiar, que estaba muy relacionado con la presencia de cáncer de vesícula en los hombres, ¿no? Y posteriormente el Clonorchis sinensis en el hígado. Después de los parásitos se han empezado a estudiar los virus. Ha empezado con el doctor Burkitt, que es el que descubrió en África lo que es el virus del Epstein-Barr, que es desarrollado en niños que presentan linfomas de células B y los linfomas de Hodgkin, ¿no? Y es un poco raro y contradictorio que la bacteriología tiene muchos más años de desarrollo que el estudio de los virus. Y a pesar de eso, ha sido lo último que se ha empezado a pensar en que sean causantes de desencadenar algún proceso oncogénico. Y el principal de eso ha sido el Helicobacter pylori. Entonces, vamos a ver alguna reseña de los factores desarrollados que el Helicobacter pylori puede tener relación en enfermedades hepatobiliares. Vamos a ver algunos tópicos: la hepatopatía crónica, la cirrosis y el virus de la hepatitis C. En la hepatopatía crónica tenemos dos estudios grandes, el de Siringo y colaboradores, donde se ha estudiado 256 pacientes con hepatopatía crónica en estadio cirrótico, donde se ha descubierto que el 76.5% de estos pacientes presentaban en la toma de biopsias presencia del Helicobacter spp. ¿Cuál es el Helicobacter spp? Ya pues sea el bilis, el hepaticus o el pylori. 76.5%. Posteriormente, se ha hecho un estudio de Nilsson y colaboradores. Nilsson es uno de los médicos que más ha estudiado el efecto del Helicobacter pylori en las diferentes patologías en el hombre. En 144 pacientes se ha descubierto que tenían 66% presencia de Helicobacter pylori en la toma de biopsias, lo cual es un resultado estadísticamente muy significativo y relacionado, ¿no? Posteriormente, la hepatopatía crónica y el virus de la hepatitis C tiene un estudio grande, Ponceto y colaboradores, donde se ha visto que el Helicobacter bilis y el Helicobacter hepaticus se encontraba en un grupo de pacientes de 320 que se les realizó biopsia en un 77%, pudiendo determinar que los pacientes que tienen virus de la hepatitis C y la presencia del Helicobacter, de este tipo de Helicobacter en las muestras, tienen mayor tendencia a llevar a un estadio cirrótico posteriormente. El hepatocarcinoma. Si uno revisa la bibliografía de las causas del hepatocarcinoma, tenemos 10 estudios grandes realizados, en los cuales 9 estudios se presenta una relación directa entre la presencia del Helicobacter spp en tejido de biopsia con el desarrollo del hepatocarcinoma. La enfermedad hepatobiliar inmune. Se ha visto que autoinmune, que en pacientes que tienen alguna hepatopatía, algún problema autoinmune hepático, en la muestra de biopsia se ha encontrado presencia del Helicobacter, además de que se encontraba dentro de las células de Kupffer. En 1982, Nilsson y colaboradores hicieron un estudio grande con 260 pacientes, donde han descubierto Helicobacter pylori en 38% de pacientes, el bilis en 22% y el hepaticus en 25% de pacientes. ¿Qué provocaba esto? En estos pacientes que se les ha detectado el Helicobacter, había aumento de la fosfatasa alcalina progresivamente y la prolongación relativamente importante de los tiempos de coagulación, lo que es el TPINR. Enfermedades biliares. Estamos hablando de las enfermedades biliares, lo que es la coledocolitiasis y la colelitiasis. Tienen que partir desde el punto de vista que cuando una persona presenta colelitiasis o coledocolitiasis,
ya tiene una bilis litogénica. ¿Qué quiere decir? Una bilis más espesa que de cualquier otra persona normal. Son personas que tienden a formar cálculos. Entonces, al tener una bilis litogénica, la bilis es como, ¿qué le puedo decir? Como un lodo, como lodo, que va a tardar mucho en salir. ¿Qué va a provocar eso? Colestasis crónica. Al haber colestasis va a haber proliferación bacteriana y eso va a llevar eh, a la llegada de presencia de Helicobacter dentro del bilis, lo que te va a llevar a un proceso inflamatorio crónico y lo que te puede desarrollar posteriormente el colangiocarcinoma. La enfermedad pancreática. Hay varios estudios de la enfermedad de tumores pancreáticos, que tienen un OR mayor de 1.379, que se los considera muy significativos. El más importante es el de Janowski y colaboradores y el de Nilsson nuevamente y colaboradores, donde se han estudiado a 25 pacientes con tumores pancreáticos, en el cual el 75% de estos pacientes presentaban Helicobacter pylori en la toma de biopsias. Luego vamos a hablar en patologías intestinales. El divertículo de Meckel. Está descrito en la literatura que el divertículo de Meckel puede tener tejido ectópico y es especialmente el tejido gástrico, donde el desarrollo, las complicaciones de esta puede ser por el desarrollo y la proliferación del Helicobacter pylori en este tipo de tejido. La apendicitis aguda. Tenemos un estudio de 1987 de Paredes y colaboradores que no es muy significativo. En un año de estudio se ha visto en todos los pacientes que el 35% de las apendicitis que se les resecaba y se mandaba a cultivo, se encontraba presencia de Helicobacter pylori. Y en la enfermedad inflamatoria intestinal, hay estudios donde se ha visto, especialmente el de Thompson y colaboradores realizado en 1997, que en las muestras de todos los pacientes, el 61%, especialmente los que presentaban colitis ulcerativa, presentaban presencia de Helicobacter pylori. Y por último, en las gastroenteritis agudas infecciosas. En los últimos años, la presencia de diarrea aguda de origen desconocido es un tema, y yo creo que de todos los colegas, y es un tema del pan del día. Y se encontró que en la mayoría de estos pacientes que no se encuentra el diagnóstico, se les toma las biopsias, etcétera. Cuando se les hace cultivo de las biopsias específicos para Helicobacter, salen positivos. Entonces, ya en muchos países se los ha considerado como medida de rutina pedir Helicobacter, presencia de Helicobacter pylori en heces, hoy en las biopsias mandarlas a cultivo PCR para poder diagnosticar esta y que sea una causa de diarrea crónica. Entonces, ¿se podría considerar el Helicobacter como un factor importante en el desarrollo del colangiocarcinoma? El colangiocarcinoma en los últimos años ha tenido un repunte. Como dije en un inicio, antes se lo consideró una patología muy rara, ¿no? Una patología neoplásica, pero en los últimos años y especialmente en el gastroenterológico de Cochabamba ha tenido un repunte. Ya puede ser por el flujo de pacientes que se tiene, la mejora en los sistemas de imagen, ya sea tomografía, resonancia magnética y lo que es la pancreatocolangiografía retrógrada endoscópica, lo que es la CEPRE. Pero ese aumento abrupto del número nos hace pensar que hay que buscar una razón y el Helicobacter sí puede ser un factor desencadenante de esta. Vamos a ver algunos estudios donde ya se consideraba el Helicobacter pylori. Aquí tenemos un estudio del año 2018 donde se ha visto el Helicobacter pylori en pacientes con colangiocarcinoma y la asociación con la inflamación biliar y la proliferación, ¿no? Este estudio ha tomado 140 pacientes, de los cuales 87 presentaban colangiocarcinoma y 53 colelitiasis, donde se ha encontrado en un total del 62%, es decir, 71 pacientes, presencia de Helicobacter pylori en colangiocarcinoma y únicamente 25 pacientes en colelitiasis, siendo este es un resultado significativo. Y hay que tener en cuenta que hay variantes del Helicobacter, que sea la variante KK, el gen positivo, y esto se presentó sumamente positivo en el colangiocarcinoma más que en colelitiasis. Esto siendo uno de los trabajos más importantes donde la relación del Helicobacter, ya sea pylori, bilis o hepáticos, tiene total relación, y especialmente la variante KK del Helicobacter pylori en la formación o el desarrollo del colangiocarcinoma. Posteriormente tenemos este estudio del 2019 es de México, donde estudia
estudios de la microbiota del conducto biliar y que son con la presencia de Helicobacter pylori en el conducto extrahepático para el desarrollo del colangiocarcinoma. Aquí han utilizado 100 pacientes con colangiocarcinoma diagnosticado por CEPRE, a los cuales se les ha hecho cepillado, y se les ha estudiado la microbiota viendo el desarrollo de la flora bacteriana en el 90% y el desarrollo en el 75% de los pacientes de Helicobacter pylori, siendo este uno de los estudios de México más estudiados y que tiene mayor respaldo para proponer al Helicobacter pylori como un factor preponderante en el desarrollo del colangiocarcinoma. De igual, el World Journal of Gastroenterology, de igual, hizo una revisión de todos estos artículos para ver que la infección o la presencia de Helicobacter pylori puede estar presente en las patologías malignas hepatobiliares, teniendo un respaldo importante en la bibliografía para tomar en cuenta de que el Helicobacter pylori sí puede ser un factor desencadenante o predisponente de la presencia de colangiocarcinoma. ¿De dónde yo saqué tanta preponderancia de este tema? En el año 2018, hablando con el doctor Franco Ibarra, en el gastroenterológico hicimos un pequeño estudio de los pacientes con tumor de Klatskin y vimos la relación entre la presencia de la litiasis biliar, infección crónica de la vía biliar, con el desarrollo de la estenosis maligna de vía biliar en pacientes sometidos a CEPRE en el IGBJ de Cochabamba de septiembre a diciembre del 2018. Esto por el ascenso abrupto que vimos en los últimos años de la presencia de patología, de estenosis maligna en los pacientes que eran sometidos a CEPRE en el gastroenterológico. ¿Cuáles son? En estos meses de estudio tuvimos 15 pacientes, de los cuales 11 eran del sexo femenino y 4 masculino, de los cuales por un poco falta de apoyo de la universidad, más que todo de los pacientes, en estos pacientes se les tomó cultivo de bilis. Se les realizó cultivo de bilis y test de ureasa y lo que es el ELISA en todos estos pacientes, siendo positivo el cultivo de bilis y el ELISA para el Helicobacter pylori en el 67% de los pacientes que presentaban tumor de Klatskin en el año 2018, siendo una cifra muy cercana a los estudios realizados en el exterior. De igual manera, se hizo el cultivo y antivirograma de bilis, demostrando que la microbiota alterada de la bilis también puede ser, junto con la presencia del Helicobacter pylori, un factor desencadenante de la presencia del colangiocarcinoma, al igual que la colelitiasis, viendo que en 12 pacientes de 15, en 7 presentaban colelitiasis al momento del estudio y en 5 pacientes tenían antecedente de una colecistectomía previa. ¿Cuáles son las conclusiones de este tema? Primero que nada, intentar dejar de enfrascar al Helicobacter pylori y las cepas de Helicobacter en una patología gástrica únicamente. Ya no es solo el Helicobacter pylori que puede causar daño al estómago, sino que puede causar daño a diferentes órganos y que puede ser un factor desencadenante no solo de tumores gástricos, sino de tumores y patologías en diferentes partes del tracto gastrointestinal. Tenemos que intentar dar solución y encontrar los factores que podemos controlar y romper en el desarrollo del colangiocarcinoma, porque como lo dije, el colangiocarcinoma lamentablemente se diagnostica en etapas muy avanzadas, cuando únicamente se puede hacer un tratamiento paliativo, y acá hacer una hepatectomía grande, valorar el residuo hepático para que una persona pueda vivir de manera adecuada es muy difícil. Por tal motivo, nosotros como médicos tenemos que encontrar factores que podamos controlar o podamos detectar de manera temprana para evitar que los pacientes lleguen a estos estadios finales. Esta es la bibliografía de la cual me he basado en todos los estudios. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hola. Doctora, sí, se Muy me bien, escucha. gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctor Carlos Carpio. Una conferencia realmente muy interesante y sobre todo una conferencia que tiene evidencia científica porque es producto de un
trabajo de investigación. Muchas gracias. A continuación vamos a dar paso a nuestro segundo disertante, el doctor Augusto Mercado. Él nos va a hablar sobre hemorragia de intestino delgado. El doctor Augusto Mercado es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Simón, en Cochabamba, Bolivia. Ha hecho su especialización en gastroenterología, en endoscopía en el Instituto de Gastroenterología Boliviano-Japonés de Cochabamba, Bolivia. Es médico, gastroenterólogo y endoscopista del Hospital Univalle Norte de Cochabamba, Bolivia. Jefe del Departamento de Endoscopía del Hospital Militar de Cochabamba, y también es docente de la materia de gastroenterología en la Universidad UPAL. También es miembro de la mesa directiva de la Sociedad Boliviana de Gastroenterología. Adelante, doctor Mercado. Buenas noches, doctora, ¿me escuchan? Sí, cómo no, claramente. Adelante. Gracias, doctora Cladera, por la presentación. Buenas noches a todos los participantes de este curso que el día de hoy finaliza exitosamente. Agradezco a la Sociedad Boliviana de Gastroenterología por la invitación para poder participar de este curso que se realiza en homenaje al doctor Javier Pavón Aliaga. Voy a empezar a compartir la pantalla. Un segundito. Perdón, un segundito. Muy bien. El tema que voy a presentar hoy se trata de hemorragia de intestino delgado. Dentro de los objetivos de la presentación vamos a tener la definición actual de la hemorragia de intestino delgado y del sangrado intestinal de origen oscuro, los factores etiológicos de la hemorragia de intestino delgado, los estudios complementarios para el diagnóstico y tratamiento de la hemorragia, el manejo y las opciones terapéuticas que tenemos y además de la presentación de un caso clínico. El intestino delgado tiene entre 6 a 7 metros de longitud y 2.5 centímetros de diámetro. Consta del duodeno, el yeyuno y el ilion. Por su longitud y disposición anatómica era un órgano difícil de estudiar. Sin embargo, con el adviento de nuevas tecnologías, en la actualidad puede ser evaluado. Se considera hemorragia digestiva de intestino delgado cuando el sitio de sangrado es distal a la ampolla de Vater o proximal a la válvula ileocecal. Esta representa entre el 5 al 10% de la hemorragia de todas las hemorragias gastrointestinales. Actualmente se la define como sospecha de hemorragia de intestino delgado, después de cuando la endoscopía alta y la colonoscopía, que tiene que tener más la exploración del líquido terminal, no se evidencia un sitio de sangrado. Esta se la puede clasificar en dos: hemorragia de intestino delgado evidente, que se manifiesta con melena, hematoquesia y además hay identificación del sitio de sangrado, o hemorragia de intestino delgado oculta, que se manifiesta con anemia ferropénica o test de sangre oculta positivo. La hemorragia gastrointestinal de origen oscuro está limitada para esta definición en pacientes en los que no se ha encontrado el sitio de sangrado luego de realizar una endoscopía alta y colonoscopía, pero además se ha hecho la evaluación del intestino delgado con videocápsula endoscópica, enteroscopía o estudios radiológicos. Por eso tenemos acá que la hemorragia gastrointestinal, en un paciente con hemorragia gastrointestinal, después de haber realizado una endoscopía alta, una colonoscopía, y estas son negativas, entonces nosotros podemos definir o que podemos catalogar a este paciente con un sangrado probable de intestino delgado. Procedemos a repetir la endoscopía alta y la colonoscopía, y si estas son negativas, entonces pasamos a la evaluación del intestino delgado con videocápsula endoscópica, enteroscopía o enteroresonancia magnética.
Si esta es negativa, entonces recién podemos llamar a este paciente con un sangrado intestinal de origen oscuro. Dentro de los factores etiológicos tenemos causas comunes y las causas raras. Las causas comunes se dividen por grupos etarios, en menores de 40 años y en mayores de 40 años. En menores de 40 años tenemos como las causas más frecuentes las enfermedades inflamatorias, síndrome de poliposis, el divertículo de Meckel y lesiones vasculares tipo de la Foix. Y en mayores de 40 años tenemos las malformaciones vasculares tipo angiectasias, lesiones vasculares de la Foix, las neoplasias y un grupo importante de úlceras producidas por AINES. Dentro de las causas raras tenemos varias enfermedades o síndromes como del nebus azul, el síndrome de Osler-Reversendum, varices de intestino delgado y también la hemofilia. En este cuadro podemos ver que la prevalencia que en personas menores de 40 años, las enfermedades inflamatorias son las principales causas de hemorragia de intestino delgado, y en las personas mayores de 40 años, las angiectasias y las lesiones, malformaciones vasculares son las que tienen mayor incidencia. Para llegar al diagnóstico tenemos que seguir los siguientes pasos. Tenemos que hacer un second look endoscópico, tenemos que ver el uso de la videocápsula endoscópica, la enteroscopía profunda asistida por dispositivo, en algunos casos tal vez la enteroscopía intraoperatoria, y recurrir a los métodos de imágenes. La importancia del second look endoscópico nos dice que al revisar o al hacer una segunda endoscopía, podemos llegar a determinar la causa del sangrado en la endoscopía alta entre el 2 al 25% y en 6 al 23% al repetir la videocolonoscopía. Algunos autores sugieren realizar el second look endoscópico asociado a una enteroscopía de empuje o push enteroscopía para poder valorar el yeyuno proximal, que es el sitio más frecuente de localización de las lesiones de intestino delgado. Para esto se pudiese utilizar el colonoscopio para hacer una endoscopía alta. La videocápsula endoscópica es la primera línea para el estudio del intestino delgado. La videocápsula endoscópica se debe realizar tan pronto sea posible del episodio del sangrado, con mayor éxito si se realiza durante los primeros 14 días. El rendimiento diagnóstico es más alto en pacientes con sangrado evidente continuo comparados con los que se presentan con sangrado oculto. Tiene un rédito diagnóstico entre 38 al 83%, con un valor pronóstico positivo del 94 al 97% y un valor pronóstico negativo del 83 al 100%. Los riesgos son muy pocos: la aspiración de la cápsula o el líquido que se utiliza para su deglución o la retención de la cápsula. Aquí tenemos algunas imágenes de videocápsula endoscópica que han servido para el diagnóstico de linfomas, hemangiomas, pólipos intestinales. La enteroscopía profunda o asistida por dispositivos, tiene que ser un estudio que tiene fines diagnósticos, pero principalmente fines terapéuticos. Esta puede ser anterógrada o retrógrada, después de que la vía de abordaje se determina a través de los hallazgos en una videocápsula endoscópica. Tiene un reto diagnóstico del 60-80% en pacientes con sospecha de hemorragia. Las limitaciones es que es un estudio invasivo, es un procedimiento prolongado, requiere personal adicional y además que no es un estudio muy accesible en muchos de los centros. Tiene una tasa de complicaciones que es baja, del 0,8%, pero que esta puede aumentar al 4% si se realiza algún procedimiento terapéutico. Encontré este estudio publicado en la revista de Gastroenterología del Perú, donde hacen una revisión de los estudios de enteroscopía del 2012 al 2018, donde se pudo realizar un procedimiento terapéutico en un porcentaje alto de pacientes, ya sea utilizando el argón plasma, la inyección con adrenalina o colocación de endoclips en las lesiones vasculares. La enteroscopía intraoperatoria es utilizada cuando está contraindicada la enteroscopía profunda, ya sea por un paciente que tenga antecedentes quirúrgicos y haya sospecha de bridas o adherencias en cavidad abdominal. Se le indica también solo cuando la videocápsula y la enteroscopía profunda son negativas. En pacientes que tengan hemorragia que sea recurrente
y que requiera múltiples transfusiones, pero cada vez se utiliza menos. Los métodos de imágenes, tenemos al tránsito intestinal, que este estudio ya no está recomendado por el bajo rédito diagnóstico, que solo alcanza el 17% en mejor de los casos. La enterotomografía sí es útil en pacientes con sospecha de hemorragia del intestino delgado y con videocápsula endoscópica negativa. Tiene una sensibilidad alta para detección de masas y determinar su localización, que esta puede servir de guía para la vía de abordaje en la enteroscopía profunda. Los métodos de imágenes, también tenemos la enteroresonancia, que se utiliza en pacientes que estuviese contraindicada la enteroTAC. La angiotomografía se utiliza en pacientes con hemorragia digestiva de intestino delgado, pero que estén hemodinámicamente estables, con hemorragia evidente para identificar el sitio de sangrado y guiar el manejo del paciente. Detecta tasas de sangrados bajas como de 0,3 ml por minuto. La angiografía se utiliza en pacientes con inestabilidad hemodinámica y hemorragia evidente masiva. Tiene la ventaja que permite la realización terapéutica con la embolización arterial. Sus limitaciones es que requiere tasas de alto sangrado y tiene un riesgo de complicaciones del 10%. Entre los más importantes, la insuficiencia renal, eventos tromboembólicos, infecciones o hemorragias en el sitio de punción. Entonces, para determinar el manejo y el tratamiento de los pacientes con hemorragia de intestino delgado, en pacientes que estén hemodinámicamente inestables, como en todo paciente con hemorragia, tenemos que ver las maniobras de reanimación y estabilización hemodinámica. Una vez que se realiza la estabilización hemodinámica del paciente, entonces tenemos que ver el enfoque diagnóstico y terapéutico que se le va a dar, ya sea con una angiografía con embolización, una enteroscopía profunda o una enteroscopía asistida por dispositivos o el uso de cápsula endoscópica. Aquí tenemos un flujograma de actuación. Cuando hay un sangrado de intestino delgado, tenemos que clasificar a los pacientes en dos grupos. Si el paciente está hemodinámicamente estable o está con inestabilidad hemodinámica. Si el paciente está hemodinámicamente estable, entonces tenemos que valorar si hay la sospecha de obstrucción intestinal. Si no existe la sospecha de obstrucción intestinal, el método de diagnóstico indicado es la videocápsula endoscópica. Si esta es positiva, entonces se determina el lugar de sangrado y se da paso a la enteroscopía para el tratamiento endoscópico de la lesión que pudiese estar causando la hemorragia. Si el paciente se sospecha de obstrucción intestinal, entonces no podemos utilizar la videocápsula endoscópica, entonces pasamos a estudios de imágenes como o pasamos a la enteroscopía o a la enteroTAC o a la enteroresonancia magnética. Si esta es positiva, hacemos el uso de la enteroscopía para el tratamiento. Y en pacientes que están hemodinámicamente inestables, el primer estudio que se recomienda es la angiografía. Si esta angiografía es positiva y se determina el sitio de sangrado, entonces se procede a la embolización para el tratamiento. Si todo esto es negativo, tenemos que esperar ver si el paciente va a tener un sangrado recurrente. Si el sangrado es posterior a todos los estudios es recurrente, entonces se repiten los estudios de la endoscopía alta, la colonoscopía o la videocápsula o la enteroTAC o la enteroresonancia. Y si no es recurrente, el paciente queda en observación y lo que podemos hacer es corregirle la anemia con suplementos de hierro. Entonces, en conclusiones, la hemorragia digestiva de intestino delgado es un problema poco frecuente, pero que tiene alta repercusión en el paciente que la padece, porque los estudios no son de todo accesibles y no se cuentan con todos estos estudios en todos los centros de endoscopía, ¿no? Con los avances disponibles es posible llegar al diagnóstico en el 80% de los pacientes. Se recomienda que se debe realizar primero la cápsula endoscópica, ya que este es un estudio no invasivo, visualiza la totalidad del intestino, se puede establecer el diagnóstico y dirige la vía de abordaje para la enteroscopía.
La enteroscopía debe ser principalmente con fines terapéuticos y ambos son estudios que se complementan. Ahora voy a pasar a presentar un caso clínico de un paciente que ha presentado un sangrado digestivo no habitual, un caso raro. Se trata de un paciente de sexo masculino, de 21 años de edad, universitario, que ingresa en el hospital el 4 de octubre de este año, del 2020. Los antecedentes patológicos son muy importantes en este paciente. Es un paciente que cursó una pancreatitis aguda leve de etiología biliar en el mes de junio del 2020, que fue manejado médicamente con evolución favorable. El paciente fue diagnosticado COVID-19 con PCR, sin sintomatología pulmonar, prácticamente asintomático, lo cual posterga y se traza el tratamiento quirúrgico, ya que él era portador de una colelitiasis. Durante este tiempo, por la pandemia, el paciente las pruebas de PCR daban positivos por más de 3 semanas. El paciente presentó cuadros de cólicos biliares a repetición secundarias a la colelitiasis que él ya presentaba. Entonces, el 15 de septiembre, este paciente ingresa con un cuadro agudo de colecistitis aguda. Entonces, se les realiza una colecistectomía laparoscópica. Dentro de los hallazgos se encuentra una vesícula biliar con gangrena, necrosis y biliperitoneo. El 16 de septiembre, al día siguiente de la cirugía, el paciente presenta un cuadro de ictericia obstructiva y de pancreatitis aguda leve. Se realiza RCP con esfinterotomía endoscópica y con extracción de barro biliar. El paciente, el 20 de septiembre, es dado de alta con una evolución favorable, asintomático. Pero este paciente vuelve a emergencias el 4 de octubre, o sea, aproximadamente 3 semanas después del evento de la colecistitis aguda y la pancreatitis y la coledocolitiasis, con un cuadro de 2 días de evolución caracterizado por dolor abdominal, hematemesis en 2 oportunidades, en moderada cantidad, y melena, y por momentos hematoquesia. En las primeras horas de estadía en sala, el paciente presenta una hematemesis en una oportunidad en abundante cantidad, con repercusión hemodinámica que lleva al paciente a un shock hipovolémico. La presión arterial de 70-40, una frecuencia cardíaca mayor a 120, palidez y diaforesis. Al examen físico, facies álgida, paciente irregular, a mal estado general, taquicárdico, mucosas pálidas y secas, con todos los signos de taquicardia, hipotensión y inestabilidad hemodinámica, por lo cual se indica realizar una endoscopía alta urgente. Bueno, el diagnóstico de ingreso ingresa como hemorragia digestiva alta, de probable etiología ulceropéptica, shock hipovolémico y anemia secundaria al sangrado. Entonces se hace el manejo hemodinámico con sus soluciones cristaloides, transfusiones de sangre, y el paciente pasa a salas de endoscopía. Revisamos el esófago, no encontramos ninguna lesión. Llegamos al estómago y vemos que todo el fondo y cuerpo está ocupado por un gran coágulo sanguíneo. En lo que podemos revisar el ángulo, el píloro tampoco no se observa ninguna lesión. Acá en el fondo parecía una lesión vascular, pero no justificaba tanto el sangrado, por lo cual se infiltró. Pero después nos llamó la atención esta imagen a nivel de la ampolla, donde se observa la presencia de un coágulo adherido a nivel de la esfinterotomía. Entonces, con el antecedente de que el paciente hace 2 semanas había sido intervenido con una RCP, entonces procedemos a la evaluación mediante una duodenoscopía de lo que es la ampolla de Vater. Esta la realiza el doctor Jorge Camacho. El momento de realizar desprende el coágulo y tenemos esta imagen donde se ve una ampolla donde aparentemente no hay ninguna lesión, la salida de bilis clara, y entonces no se descarta en ese momento que podía ser de etiología biliar. Entonces el paciente, no encontramos en la primera endoscopía un sitio de sangrado. El coágulo que tenía en fondo y en el cuerpo era muy grande, no pudimos desprender.
El estudio lo hicimos con la asistencia de terapia intensiva, donde se transfundió sangre y se logró estabilizar al paciente hemodinámicamente. Entonces, el paciente queda con el diagnóstico de hemorragia digestiva de sitio no precisado y es pasado a sala de terapia intermedia para su monitorización y el control hemodinámico del paciente. El paciente se mantiene estable durante 12 horas. A las 12 horas se vuelve a hacer una endoscopía, en la cual encontramos un esófago, la unión gastroesofágica, un esófago sin ninguna lesión. Ya no vemos la presencia de ese coágulo sanguíneo, podemos valorar lo que es cuerpo gástrico, fondo gástrico, un estómago completamente limpio. Píloro, pasamos a lo que es el ángulo, pasamos a duodeno, vemos la ampolla de váter ahí de reojo, que no había ningún problema de sangrado. Ingresamos un poquito más de la segunda porción, vemos al nivel de la parte distal del duodeno, un líquido intestinal, bilis clara, volvemos a ver la ampolla de váter. Entonces no encontramos un sitio de sangrado en este paciente, pero durante el estudio, en cuestión de minutos, ¿qué minutos? En un instante se llena abruptamente de sangre todo el estómago. Más bien nosotros seguíamos con la presencia del endoscopio en cavidad abdominal. El paciente se descompone hemodinámicamente, empieza a choquearse, se realizan las medidas de prevención y nos llama la atención esta imagen. Vemos en segunda porción, o que es en bulbo duodenal, la presencia de este coágulo. Entonces se vuelve a repetir la duodenoscopía que la realiza el doctor Jorge Camacho, y esta vez pero con instrumentación por la sospecha de que podía haber algo ahí. Entonces el momento de que se pone una dormia, a través de la esfinterotomía, vemos la salida de una importante cantidad de sangre y coágulos sanguíneos. Y un sangrado activo proveniente de la vía biliar. Este es un video que pude recuperarlo el día de hoy, donde se ve la cantidad de sangrado después de haber pasado la dormia, proveniente de lo que es la vía biliar. Entonces, quedamos con el diagnóstico de hemorragia digestiva debida a o que es por una hemobilia. En ese momento pedimos al paciente una angiotac, donde se ve acá la presencia de una formación sacular, que en el video se ve que es una formación sacular que es dependiente de la arteria hepática derecha. Entonces tenemos la reconstrucción 3D, donde se ve aquí el aneurisma o la formación sacular de la arteria hepática derecha, donde en la reconstrucción se puede visualizar los grandes vasos provenientes colaterales de la aorta, donde no se ve ninguna lesión, pero sí que aquí la lesión es evidente, esta formación sacular que es dependiente de la arteria hepática derecha, que esto nos ayudó mucho para el manejo del paciente. Acá se ve la evidencia de este aneurisma. Entonces, el informe de la angiotac nos dice una imagen nodular de aspecto vascular, arterial, dependiente de la rama de la arteria hepática derecha en probable relación a una malformación vascular del tipo pseudoaneurisma o aneurisma, donde se sugiere una visualización directa. Se hace una angiografía, estas son las imágenes de la angiografía. Aquí vemos en el video donde se hace una angiografía selectiva de la arteria hepática, donde se ve el llenado con el contraste de esta formación sacular. Una vez hecha la angiografía, ya tenemos el diagnóstico que se trata de un probable pseudoaneurisma. El reporte de la angiografía es una arteria hepática derecha con un segmento proximal después de la bifurcación con la presencia de aneurisma sacular de más o menos 2 por 2 centímetros. Del diagnóstico de aneurisma de la arteria hepática derecha. En ese momento teníamos que definir la conducta. La angiografía la hicieron los cirujanos cardiovasculares y cardiólogos intervencionistas. Hablamos con ellos aquí en la ciudad de Cochabamba y pues casi ninguno tenía la experiencia para tratarla mediante una embolización. Entonces teníamos dos opciones, la embolización selectiva del aneurisma o el manejo quirúrgico. El manejo quirúrgico lo estábamos viendo con el cirujano, con el doctor Ramírez, y el cirujano pues
hacerle una cirugía consistía en hacerle casi una hepatectomía con una mortalidad elevada del 80%. Entonces estábamos en un dilema. No sabíamos qué conducta seguir. Sabíamos que la embolización era lo que necesitaba, pero no conseguíamos el personal o que estaba dispuesto a hacer este tratamiento. Pero por suerte pudimos contactarnos con un cirujano, el cirujano endovascular, el doctor Lizarazu, el cual hace el tratamiento mediante la embolización selectiva del pseudoneurisma. En este primer video vemos lo que a través de haber llegado ya hasta el aneurisma, procede a poner los coils metálicos que van a servir como armazón para luego poner el ónix, que es una sustancia, un polímero esclerosante, donde hace el cierre de lo que es el aneurisma en su totalidad y además del trayecto fistuloso que tenía con la vía biliar. El reporte del doctor Eduardo Lizarazu es pseudoneurisma sacular de la arteria hepática derecha con trayecto fistuloso. Se produce la embolización del pseudoneurisma de la arteria hepática al 100% con coil y con ónix. Realmente fue una intervención oportuna y maravillosa que hizo el doctor, que prácticamente salvó la vida al paciente. Y con lo que, llegamos a las siguientes conclusiones. El paciente presentó una evolución favorable, fue dado de alta hospitalaria al 4º día post-embolización, estable después de haber corregido la anemia con algunas transfusiones más. Hasta ahora el paciente no ha tenido ninguna recidiva, está bajo controles. Lo vi la anterior semana, se está planeando hacer una angiografía de control de aquí a unos 10 días. El diagnóstico final es una hemorragia digestiva severa con shock hipovolémico, secundaria hemobilia, provocada por pseudoaneurisma con trayecto fistuloso de la arteria hepática derecha, tratada médicamente con embolización arterial selectiva con coil y ónix. La causa del pseudoaneurisma se considera la probabilidad que se debe a una lesión diatérmica de la arteria hepática derecha secundaria a la cirugía complicada de la vesícula biliar, que revisando la literatura es el 80% de responsables de que pueda producir este tipo de lesiones. Me pareció un tema interesante poder compartir con todos ustedes. Les agradezco mucho y desearles a todos felices fiestas. Gracias, doctor Augusto Mercado. Realmente una muy interesante conferencia. A continuación vamos a dar paso a nuestra siguiente disertación a cargo del doctor Fernando Martínez. El doctor Fernando Martínez es egresado de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz. Ha hecho su residencia en cirugía general en el Hospital de Clínicas de La Paz, Bolivia. Tiene una formación en cirugía digestiva, endoscopía y cirugía mínimamente invasiva en el Hospital Rivadavia de Buenos Aires, Argentina. Es jefe del servicio de cirugía del Hospital Militar en La Paz y Hospital Cosmil en Santa Cruz. Actualmente cirujano de la Caja Petrolera de Salud y responsable de intervencionismo percutáneo. Doctor, nos va a hablar hoy sobre quiste hidatídico, hepático y esplénico. Adelante, doctor. Hola, buenas noches. En primer lugar, saludarlos a todos y agradecer a la Sociedad de Gastroenterología por la invitación. En este último día del curso, tengo que felicitar a todos los profesores por las brillantes exposiciones que han tenido. Estoy compartiendo pantalla, no sé si se me ve. Y voy a exponer el tema de drenaje percutáneo de quiste hidatídico, hepático y esplénico. Una rememoranza de lo que es la hidatidosis, que es una zoonosis parasitaria de distribución mundial, que tiene mucha incidencia principalmente en Argentina, Chile, Uruguay, Brasil.
La equinococosis humana es una zoonosis, es decir, es una enfermedad transmitida por los animales al ser humano y es provocada por el Echinococcus granulosus. El hombre es un hospedador accidental prácticamente porque el definitivo es el perro. Como dije, tiene una distribución mundial y es una enfermedad endémica que afecta poblaciones rurales donde hay crianza de ovinos, bovinos, equinos y afecta a personas en edad productiva entre los 20 y los 45, 50 años. La OMS se ocupó de publicar una clasificación ecotomográfica que traduce la evolución natural del quiste hidatídico, desde un quiste simple hasta la inactivación en un quiste calcificado. También en el país, en el año 2012, el Ministerio de Salud publicó guías de diagnóstico y tratamiento tanto de la fasciolosis y de la hidatidosis, planteando como principal elemento el tratamiento médico en base al vendasol y dejando tratamiento quirúrgico para algunos casos. Algún otro estudio que se hizo en el país, en la localidad de Tupiza, donde el ministerio publicó que había un 30% de las personas que comían en la calle que tenían la hidatidosis. Habían hecho en colaboración con Uruguay 1.268 ecografías y encontraron 52 portadores de quistes, quienes en su mayoría lo tenían en el hígado, en un 78.8%. La clínica es dependiente del órgano afectado y de la presencia de complicaciones. Un importante porcentaje son asintomáticos y se los encuentra en hallazgos casuales al realizar estudios de imágenes por alguna otra patología. Los órganos más afectados siempre son el hígado y los pulmones. Otras localizaciones son menos como esplénicas, renales, óseas, tiroideas y mamarias, que son más raras. Diagnóstico con un periodo asintomático de incubación que es largo, que puede durar desde 1 hasta 20 años, donde los quistes alcanzan un tamaño que por su volumen ya van dando los síntomas como náuseas, vómitos, etc. Y cuando se alojan en los pulmones dan tos crónica, dolor torácico. El diagnóstico ecográfico es el gold estándar, la radiografía de tórax para los quistes pulmonares. Las pruebas serológicas, inmunoelectroforesis o ARCO5, hemoaglutinación, ELISA, IgG, que es la prueba más específica, y el Western blot en los niños. Tratamiento. En general existen 3 alternativas: tratamiento médico, quirúrgico y el tratamiento mínimamente invasivo, que es de lo que vamos a hablar. Se suelen combinar el tratamiento médico como un factor inicial y postoperatorio. Tratamiento médico utiliza el vendasol, especialmente en quistes de menos de 6 centímetros, ciclos de 30 días por 3 ciclos que posteriormente se repiten según cómo va el control ecográfico. En el preoperatorio los ciclos pueden ser más cortos, de 2 semanas, y seguir en el postoperatorio. Y en los procedimientos percutáneos, ciclos de 30 días en el preoperatorio, prepunción, y en el postoperatorio. Como dije, la cirugía es un tratamiento de primera elección de los quistes hidatídicos y cada cirugía está relacionada con el tipo de quiste, que según las clasificaciones de Garvey o la clasificación ecográfica de la OMS, vienen a ser los que van a definir la clasificación, el procedimiento quirúrgico, más bien.
Garvey clasifica en estos 5 tipos. El tipo 1, que es una colección líquida o hialina. El tipo 2, donde se ve la membrana desprendida. Tipo 3, multivesicular. El 4, que ya va migrando a la calcificación y es un quiste heterogéneo. Y la clasificación de la OMS, que tiene una variante donde el C1 es el quiste líquido hialino y el C2 viene a ser el multivesicular, siendo el C3 el quiste donde se ve desprendiéndose la membrana como un factor de transición hacia el C4 que viene calcificándose y finalmente el C5. Tratamiento quirúrgico puede ser cirugía clásica o abierta, laparoscópica, y dentro del tratamiento están los mínimamente invasivos. Clásico abierto destinado a la remoción de los quistes, especialmente multivesiculares, quistes infectados comunicados con el árbol biliar, con algunas contraindicaciones que vienen a ser relativas, como quistes múltiples o quistes muertos. Los quistes parcialmente o totalmente calcificados no se tocan y lo mismo con los quistes muy pequeños. Objetivos importantes en el tratamiento quirúrgico: evitar la filtración en la cavidad abdominal. Se toman modalidades conservadoras, ya sea para extirpar solamente la membrana o radical extirpando la membrana y la periquística. Bueno, otras técnicas: marsupialización, periquistectomía, resección total periquística y resecciones hepáticas cuando hay destrucción de tejido hepático. Complicaciones de los quistes: rupturas biliares, ruptura oculta, ruptura franca, que dan expresión por una ictericia importante, colangitis, o están comprimiendo órganos en la parte del hilo hepático. Entonces, puntos importantes a tomarse en cuenta en tratamiento quirúrgico: siempre realizar la ecografía y la tomografía, clasificar el quiste, usar los escolicidas y ver las características del líquido aspirado antes de tomar un tratamiento previo de la cavidad quística. La cirugía laparoscópica se está empleando cada vez más ante la mayor capacidad en la cirugía de emplear la laparoscopia para realizar procedimientos incluso de hepatectomías. Y los procedimientos mínimamente invasivos, que son el PAIR y el PEVAC. PAIR, que es la sigla introducida por Müller hace bastante tiempo, en 1985, que es la punción, aspiración de líquido, inyección de escolicida y reaspiración. Y es una técnica que se la realiza con anestesia local, mínimamente invasiva, paciente despierto, donde se aspira, se introduce la escolicida, que puede ser cloruro de sodio o alcohol absoluto, siempre que se constate una no lesión de la vía biliar. En la técnica de PAIR se reaspira el escolicida a los 20 minutos de haberlo dejado. Criterios de inclusión del PAIR: quistes tipo 1 y 2 o 1 y 3 de la OMS, aunque los quistes tipo 2 pueden ser también tributarios de este tratamiento, siempre que no hay una gran cantidad de vesículas. La evacuación percutánea al tejido del contenido quístico, o sea, el PEVAC, consiste en, además, dejar un drenaje con un catéter, una cateterización del quiste por un tiempo variable hasta conseguir la limpieza total de la cavidad quística. Las complicaciones de este procedimiento pueden ser menores, como hipotensión, fiebre, urticaria, que se presentan, según la literatura, hasta un 16%. Y las mayores, que son las más peligrosas: la hemorragia, la anafilaxia, la
más peligrosa. Infección y fístulas biliares pueden presentarse en un 7%. Los resultados del tratamiento percutáneo en quistes no complicados permiten una internación de un día y cuando hay alguna complicación pueden quedarse hasta 17 días. Y son susceptibles de un seguimiento ecográfico por hasta 5 o 6 años. Los resultados con una morbimortalidad baja, una morbilidad de 4.1 y una mortalidad de 0.08, que es bastante baja. Bueno, hecha esta reseña teórica, voy a presentar un caso clínico de una paciente de sexo femenino de 77 años proveniente de Bermejo, Tarija, que es una zona de crianza de ovinos. Esta paciente fue derivada por su seguro luego de haber sido diagnosticada en Salta, República Argentina, como una hidatidosis luego de los estudios serológicos, tomográficos que se le realizaron. Llegó a la consulta en agosto del 2019, realizamos laboratorios, una nueva tomografía y una vez que evaluamos a la paciente cuyo cuadro clínico empezó con un dolor gravativo, progresivo en ambos lados, ambos hipocondrios, con una pérdida de 2 kilos en los últimos meses, que además se acompañaba de dispepsia ocasional y estreñimiento, dado que era chagásica, Chagas positivo, con antecedentes quirúrgicos de histerectomía y apendicectomía. Y cursó además con dengue 3 años antes. Laboratorios, parámetros normales, llama la atención que no tenía eosinofilia, tenía un hepatograma normal, y en la tomografía se observa un quiste grande en el segmento 7 y otro más grande en el polo inferior del vaso. Ambos quistes estaban en contacto con la pared, el del hígado con la pared posterior y el del vaso con la pared anterior. Acá vemos las imágenes tomográficas donde nos muestran un quiste enorme en el hígado, en el lóbulo derecho, en región posterior, segmento 7, y el otro quiste más grande en el polo inferior del vaso. En esta imagen se ven algunas calcificaciones dentro del quiste esplénico especialmente. Otra imagen que nos muestra que no está dependiendo además de otros órganos. Otras imágenes tomográficas, cortes sagitales, coronales, que nos muestran, que nos permiten ubicar el quiste topográficamente para posteriormente realizar el procedimiento guiado por tomografía, y se plantea el tratamiento percutáneo por la edad de la paciente, los antecedentes chagásica y el tamaño de los quistes. Para realizar el tratamiento percutáneo, indicamos a la paciente un tratamiento o planificamos con la paciente un tratamiento de 2 meses con albendazol, programando el procedimiento para después del 21 de octubre, pero debido a los problemas por todos conocidos, la paciente retrasa su llegada hasta el 8 de diciembre. En todo este tiempo no dejó de tomar albendazol. Se interna la paciente el 9 de diciembre, se programa el procedimiento para el 12 y se le hace una premedicación con prednisona, albendazol, clorfeniramina para prevenir cualquier proceso de alergia aguda o incluso una anafilaxia. Por su cuadro de estreñimiento crónico utilizamos lactulosa
durante los días previos y el control de laboratorio no nos muestra ninguna variante, seguía con un hematocrito de 34. Y se plantea la colocación de un drenaje en cada uno de los quistes. Durante el procedimiento previo marcado de los sitios de punción con imagen tomográfica, administramos clorfenamina, hidrocortisona, ciprofloxacina como profilaxis antibiótica y analgesia con ketorolaco y una sedación consciente con midazolam 2.5 miligramos. En la sala de tomografía, como ven, donde indican las flechas, marcamos con electrodos de tipo cardíaco los puntos donde vamos a realizar la punción. En ambos sitios. E iniciamos el procedimiento con un drenaje de tipo punta pigtail, que tiene varios orificios en la punta y que tiene un calibre de 12 French, el que vamos a colocar en el quiste hepático, y para el esplénico, que es más grande, usamos un catéter de las mismas características de 14 French. En el sitio marcado infiltramos silocaína al 0,5%, hacemos una incisión pequeña, pero profunda, para incluir en la incisión la aponeurosis y facilitar la entrada de nuestro catéter en un solo tiempo. No se usa la técnica del Sendlinger por el riesgo de, durante las maniobras de dilatación, poder derramar algo de líquido quístico a la cavidad abdominal. Entonces se decidió colocar en un solo tiempo nuestro catéter. Para el efecto medimos la distancia entre la piel y el centro del catéter, que nos dio 11 centímetros. Entonces introdujimos 11 centímetros del catéter y posteriormente fuimos liberando el catéter de su soporte puntudo, filudo, la aguja que viene dentro del catéter, y el catéter se fue enrollando dentro del quiste. Esta maniobra la hicimos aspirando simultáneamente una cantidad de más o menos 250 ml del contenido quístico, con el fin de disminuir la presión del quiste y evitar la filtración hacia la cavidad abdominal. Después de retirar estos 250, inyectamos dentro del quiste solución salina hipertónica, primero 100 mililitros, que los aspiramos a los 10 minutos y posteriormente volvemos a infiltrar, a inyectar dentro del quiste otra cantidad similar de cloruro de sodio hipertónico. Este es el líquido que íbamos aspirando del contenido quístico. Dejamos una cantidad de 200 mililitros de cloruro de sodio en el quiste hepático y nos dirigimos hacia el quiste esplénico. De la misma manera procedemos con anestesia local, introducción del catéter en un solo tiempo, con aspiración simultánea, y evacuamos en total del quiste esplénico aproximadamente 700 mililitros, y a la vez salían este tipo de membranas, múltiples membranas, que fueron saliendo a lo largo de los siguientes procedimientos, porque a la paciente la tuvimos internada durante 7 días con lavados diarios de la cavidad quística con solución de cloruro de sodio, hasta que ya no salió ningún tipo de residuo, de restos de membranas, y también el líquido introducido salía completamente limpio. Se realiza un control tomográfico y ecográfico a los 7 días, donde observamos que los quistes
se habían reducido totalmente. Continuamos después del drenaje con un tratamiento de albendazol 800 miligramos día, ciprofloxacina, y por 2 días usamos prednisona de 20 miligramos para prevenir eventos de alergia. Como ya dije, los lavados diarios de solución salina. Estos eran los lavados que hemos ido realizando. Y finalmente las membranas fueron desapareciendo de los lavados. Este es el resultado tomográfico donde se observa ya la vacuidad del quiste, ya se colapsó totalmente en ambos sitios, tanto en el lado esplénico como en el lado hepático. El control de laboratorio resultó normal completamente. Y se decidió retirar ambos catéteres a los 7 días. Con estas imágenes decidimos dar de alta a la paciente con la indicación de continuar por 30 días más con el albendazol, según la revisión bibliográfica que habíamos obtenido. Y se le indicó a la paciente que debería volver en el mes de enero. La paciente no pudo regresar en el mes de enero y luego ya vino la pandemia, por lo que perdimos contacto directamente y no pudimos realizar un control posterior. Hacer énfasis que en el procedimiento debe administrarse una profilaxis antialérgica por la posibilidad de fuga del líquido quístico hacia la cavidad abdominal y evitar una anafilaxia. Hemos usado tratamientos antialérgicos y la hidrocortisona con ese fin. Esta paciente, como dije, retornó a su ciudad y posteriormente, a mediados del mes de abril, nos comunicamos con su familia y nos comunicaron que tampoco se hizo ningún control por la pandemia, pero que ella se hallaba asintomática. Como conclusión, si bien se realiza más un tratamiento quirúrgico abierto, aunque la laparoscopía va ganando más terreno en la solución de los quistes hidatídicos, la técnica mínimamente invasiva creo que es una alternativa importante por los menores costos, incluso por la facilidad de su realización. No se necesitan grandes recursos y a la vez tiene una baja mortalidad, una baja morbilidad. E incluso es el procedimiento de elección en lugares donde no cuentan con cirujanos hepatobiliares con experiencia en resecciones hepáticas o de tratamiento de quistes. En algunos países del África se está implementando, se está fomentando más la realización de esta técnica. Y si bien en el país no tenemos una gran casuística de quistes hidatídicos, creo que vale la pena tomar en cuenta la realización de este procedimiento. Gracias y felicidades a todos en estas fiestas. Gracias a usted, estimado doctor Fernando Martínez, por su excelente conferencia, muy didáctica, muy importante el caso que nos ha presentado. Bueno, a continuación vamos a pasar al espacio de responder las preguntas de nuestro auditorio y vamos a empezar con el doctor Martínez. Aquí hay una pregunta que dice: ante las lesiones por quiste hidatídico de ese tamaño, es imprescindible descartar compromiso de la vía biliar intrahepática. En el caso que presentó, ¿cómo realizaron eso? Adelante, doctor. Ya. Se realiza la
resonancia para identificar realmente si hay o no una comunicación preoperatoriamente. Sin embargo, la otra manera de ver si hay alguna comunicación con la vía biliar es enviando al laboratorio el líquido del quiste y que nos informe si hay o no bilis en ese líquido. En un principio nosotros por el color del líquido que venía habíamos sospechado eso, pero del laboratorio nos informaron que no había bilis en ese líquido. Entonces proseguimos con el procedimiento. Pero la colangioresonancia es un recurso para definirla previamente. Ok, gracias. Continuamos con las preguntas, esta vez para el doctor Carpio, y dice, ¿cuál es el manejo que se les ha dado a los pacientes de su casuística y cuáles han sido los resultados? Bueno, los pacientes lamentablemente que hemos tenido durante el estudio en el gastroenterológico ya eran pacientes con un tumor de Klatskin infiltrante. Lo único que pudimos hacer es colocarle una prótesis de polietileno en la mayoría de ellas y darles tratamiento antibiótico. Mucho más que eso no se pudo hacer, lamentablemente. Ya. Para el doctor Martínez, otra pregunta. ¿Cuál es el esquema de tratamiento con albendazol? El tratamiento con albendazol es variable, sin embargo, dentro de los estándares habituales. En el preoperatorio, si se va a hacer un tratamiento quirúrgico, por lo menos son 2 semanas de tratamiento con albendazol, 800 miligramos día, y 1 semana o 2 semanas también después de la operación. En el tratamiento percutáneo, como hicimos en la experiencia nuestra, hemos usado prácticamente 3 meses de albendazol y 1 mes en el postoperatorio. El tratamiento médico en base al albendazol, que está descrito en las guías del ministerio, son ciclos de 1 mes durante 3 meses, con una vigilancia del tamaño de los quistes, una vigilancia ecográfica. Entonces el albendazol puede usarse por largo tiempo. Perfecto. Y para usted también, doctor Martínez, dice, ¿cuánto tiempo se debe observar un quiste simple de hígado de 25 milímetros de diámetro? Con un quiste simple de hígado, si uno sospecha que puede ser un quiste hidatídico, en general ese tamaño de quiste es asintomático y anualmente uno va a hacer un control ecográfico para ver el crecimiento. Se sabe que los quistes hidatídicos crecen 1 centímetro por año en general. Entonces, si ese quiste va a ir aumentando su tamaño en 1 centímetro por año, ya uno va a sospechar que se trata de un quiste hidatídico y ya se irán pidiendo pruebas para diagnosticarlo. Pero el control es anual hasta varios años si el quiste crece, o si no crece, pues se deja de vigilar, ¿no? Ya se lo toma como un quiste simple. Ajá. Y en el caso de que, aquí hay otra pregunta también relacionada con esta, dice, ¿y si produjera dolor urente intermitente y se palpa en el borde costal y esternón bajo después de estar asintomático 2 años? ¿Cuál es la conducta? Dependiendo del tamaño del estudio ecográfico, porque un quiste, suponiendo que el dolor epigástrico se debiera a una ruptura del quiste, el cuadro va a ser más agudo y lo que nos puede presentar ese paciente es una reacción anafiláctica, ¿no? Entonces, si hay un dolor epigástrico prolongado, pienso que habría que investigar otra causa de ese dolor.
pero si se debe a un quiste que está creciendo, un quiste de la cara anterior, evaluar el tratamiento quirúrgico o evaluar el tratamiento percutáneo con un drenaje. Perfecto. Otra pregunta relacionada al quiste hidatídico. Si este persiste después del drenaje, ¿cuál sería, en caso de persistir, el quiste hidatídico posterior al tratamiento percutáneo y el uso de 30 días de albendazol, qué conducta se debe tomar? Dos conductas. Una, o volver a funcionar y drenar el quiste, continuar con albendazol, usar un escolicida más radical como el alcohol absoluto, o realizar un tratamiento quirúrgico radical. Excelente. Para el doctor Augusto Mercado, en nuestro medio, ¿cuáles son las causas más frecuentes de sangramiento, de hemorragia de intestino delgado? Bueno, las causas más frecuentes están divididas por el grupo etario, ¿no? Como hemos dicho, en personas menores de 40 años y en personas mayores de 40 años. En personas mayores de 40 años, las lesiones vasculares y las malformaciones vasculares son las más frecuentes. En menores de 40 años, pues las lesiones, las causas inflamatorias, ¿no? Serían las más frecuentes. Ahora, en el grupo etario de mayores de 40 años, se ha visto que hay un aumento en la incidencia de casos de hemorragia de intestino delgado por las úlceras producidas por AINES, ¿no? Por el mayor consumo de estos medicamentos en esos grupos etarios. Excelente. ¿Y cuál sería el valor de la Enterotac en nuestro medio? Bueno, la Enterotac se utiliza pues después de haber hecho para la evaluación del intestino delgado, después de haber hecho la videocápsula endoscópica, que es lo que, digamos, contamos con en nuestro medio, que es más accesible. La Enterotac nos sirve para localizar lesiones sólidas, más que todo a nivel del intestino, ya sea tumores, y bueno, sirve como para dar un lugar posible de sangrado, que eso puede ser abordado mediante una enteroscopía o tal vez quirúrgicamente si el sangrado es muy importante, ¿no? Y no se dispone de la enteroscopía. Excelente. Gracias, doctor Mercado. Bueno, vamos a cerrar ya la mesa redonda y a continuación vamos a dar paso a los resultados y las conclusiones de nuestro curso. Esto a cargo del doctor Guido Villagómez. Por favor, doctor Guido Villagómez, si se encuentra en sala. Buenas noches, doctor. Bienvenido al curso. Adelante, por favor, doctor. Buenas noches a todos ustedes. Para mí un placer volver a encontrarme a través de la pantalla con toda la audiencia de este curso que, como todos sabemos, se inició un día, si no me equivoco, 10 de agosto del presente año y bueno, termina hoy. Primero quiero saludar muy cordialmente a la doctora Jenny Cladera, presidenta de la Sociedad Boliviana de Gastroenterología, al señor Akiyama, subdirector de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA, que permanentemente esta agencia nos acompaña en diferentes actividades que tienen que ver con el Centro de Entrenamiento de la Organización Mundial de Gastroenterología. Saludar al doctor Miguel Villagómez, director de este Centro de Entrenamiento para Latinoamérica. Saludar también a los miembros del comité organizador de este curso que desde el principio nos ayudaron a configurar el programa que ha tenido a bien desarrollarse todos los lunes durante estos 4 meses. Ellas son la doctora Valeria Pavón, la doctora Verónica López y la doctora Patricia Guerra, que nos acompañaron a todos los que ya he mencionado en la consolidación de este comité organizador.
Y por supuesto, un saludo muy especial a los 32 docentes que han participado de las diferentes charlas que se han desarrollado durante este periodo de tiempo, destacando que el programa se ha cumplido con un 100% de compromiso. Y esto gracias, sin duda alguna, a la respuesta que han tenido los docentes provenientes de diferentes hospitales del país, todos ellos bolivianos, y pertenecientes a diferentes instituciones. A mí me ha gustado mucho y la verdad yo planteé desde el comienzo que sea un curso netamente boliviano desde el punto de vista de la docencia, porque tenemos experiencias, muchas experiencias de congresos, de los cursos que organiza el Centro de Entrenamiento para Latinoamérica, donde invitamos a muy distinguidos colegas de todas partes del mundo. Pero esta vez, aprovechando la oportunidad que nos daba el encierro, la pandemia y todo aquello, propuse que sea un curso exclusivamente nacional. Y así fue, ¿no es cierto? Los docentes han sido todos de Bolivia y esto realmente me llena de alegría y de orgullo, no solamente porque haya sido así, sino porque la respuesta y la calidad de las exposiciones ha sido realmente, ha superado las expectativas que teníamos. Y finalmente, destacar muchísimo el aporte del laboratorio Megalabs. Saludo muy cordialmente también a su gerente general, el señor Silvio Núñez, a nuestra amiga que siempre nos anda apoyando, la gerente de producto, la señora María Cristina Segales, y a todo aquel grupo logístico de apoyo conformado por Angie Cepeda, por Enrique Meneses y Fabiola Balcázar, que han hecho posible que toda la actividad que se ha desarrollado a lo largo del curso haya sido de un alto nivel organizativo. Bueno, lo que corresponde entonces ahora es un poco resumir el impacto del curso, porque el impacto del curso se puede medir de diferentes maneras. Ya he mencionado que ha habido un cumplimiento prácticamente completo de todo el programa que habíamos diseñado inicialmente. Pero también depende el éxito de la respuesta, del interés que tengan los colegas por acogerse a esta oportunidad de intercambio académico y de intercambio científico. Y en ese sentido puedo informar, bueno, inicialmente el foco que habíamos propuesto eran médicos especialistas, médicos internistas, médicos generales y residentes. Y en ese sentido les puedo decir que hemos tenido muchísimos inscritos al curso y solamente voy a mencionar un promedio de 505 participantes en general a lo largo de todas estas semanas. Han habido sesiones que han tenido más, otras que han tenido menos, pero el promedio es de 505 y eso evidentemente nos llena también de alegría porque quiere decir que la respuesta al desafío planteado y el interés se expresa en este número, de alguna manera. El número de participantes que han cumplido con más del 80% de presencia alcanza a 162 colegas. Dentro de estos 162 colegas se va a efectuar el sorteo a continuación de lo que han sido los premios otorgados por Megalabs
para aquellos persistentes participantes que han estado prácticamente en todo el curso, a lo largo de todo el curso. De estos, 162 son médicos bolivianos y 12 son extranjeros. Me refiero a los 162 que van a participar de los sorteos. Países participantes han sido 19. Han estado presentes médicos argentinos, bolivianos, por supuesto, brasileños, de Canadá, de Chile, de Colombia, de Costa Rica, de Cuba, de Ecuador, con una participación muy importante, 166 colegas de Ecuador, de España, de Guatemala, de Honduras, de México, de Nicaragua, de Paraguay, de Perú, de República Dominicana, de Uruguay y de Venezuela. Esto también yo creo que es muy destacable. Inicialmente, ya les decía, el foco era netamente nacional, pero gracias a las redes y todo aquello, se difundió este programa y tuvimos una excelente respuesta. Por lo tanto, y en resumen, no me quiero alargar más, yo creo que esta convivencia de intenciones entre la Sociedad Boliviana de Gastroenterología, el WGO, la Paz Training Center de la Organización Mundial de Gastroenterología para Latinoamérica, el apoyo que nos presta el laboratorio Megalabs, la siempre respuesta y estímulo que nos permite la Agencia Internacional de Cooperación del Japón, se ha visto claramente reflejada en una acción exitosa de la cual, reitero, me siento absolutamente más que contento, sobre todo agradecido por todo el apoyo de los colegas, de los docentes, de los participantes y de todos quienes nos han acompañado a lo largo de estos 4 meses. Esta ha sido una oportunidad que no la solemos tener, a no ser en esta vivencia tan extraña que nos ha traído este 2020 con la pandemia, pero bueno, todo tiene un lado bueno y todo tiene un lado malo de alguna manera y hemos sobrevivido, aunque hay que recordar y lamentar que mientras nosotros vivíamos todo esto, había personas que han sufrido mucho, que han perdido familiares, hemos perdido colegas, hemos perdido otros trabajadores de salud y muchísima gente que ha sufrido con esta circunstancia y ojalá esta segunda ola que parece venir no sea tan dramática, ¿no es cierto? Y sepamos dar una respuesta mucho más efectiva, siempre con el compromiso médico por delante, que obedece a un juramento hipocrático bendito y sagrado para todos nosotros. Con esto vamos a seguir con el programa. Les deseo a todos muy lindas fiestas navideñas y del nuevo año y obviamente esperando que este 2021 marque diferencias más positivas que negativas. Muchas gracias, doctora Cladera, por su acompañamiento. Y bueno, vamos a presentar ahora el saludo de la Agencia Internacional de Cooperación del Japón, JICA, a través de un mensaje que nos ha mandado el subdirector, el señor Akiyama. Adelante, por favor. Gracias, doctor Villagómez. Distinguida doctora Jenny Cladera, presidente de la Sociedad Boliviana de Gastroenterología. Doctor Miguel Villagómez, director de WGO, La Paz Training Center. Doctor Guido Villagómez, director académico, representante de Megalab. Damas y caballeros, buenas noches. Es un honor para mí ser el portavoz de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA, en este acto de clausura del curso interactivo nacional
sobre actualización en enfermedades digestivas. Hoy es un día particular para quienes participaron durante 4 meses en este proceso de capacitación, porque cada uno de ustedes se postuló en este programa con la esperanza de ilustrarse en el área de competencia, de poder desarrollar sus habilidades en busca de respuestas y ampliar su formación. Mi profundo agradecimiento a nuestro gran amigo, el doctor Guido Villagómez, por su activa disposición en la generación de ideas y proyectos que marcan la diferencia. A las expositoras y expositores por brindar un abanico de sabiduría y conocimiento, dejando lo mejor de sí mismo. Quiero aprovechar esta oportunidad para informar que JICA, en apoyo y solidaridad con todo el personal de salud de los Institutos de Gastroenterología Boliviano, Japonés, en La Paz, Sucre y Cochabamba, que enfrentan el COVID-19, hará entrega en los próximos días insumos de bioseguridad para que continúen su ardua y valiente lucha. La pandemia nos está trayendo dificultades y dándonos nuevos desafíos, pero al mismo tiempo estamos encontrando nuevas oportunidades. Este curso interactivo fue realizado de manera virtual, conectando con los países amigos. Todavía hay muchas cosas que no sabemos sobre COVID-19. En el caso de Japón, está llegando la tercera ola del contagio y aumentando la tasa de gravedad y mortalidad. Ahora tenemos que unirnos más que nunca para encontrar una respuesta ante esta situación. Todo el pueblo necesita y espera el socorro del personal médico, como ustedes. JICA quiere hacerles llegar su empatía y respeto por su valiente y dedicada labor. Muchas gracias. Gracias, Bueno, señor muy sentido. Akiyama. Muchas gracias. Yo creo que Adelante, doctor Villagómez. ha sido un muy sentido mensaje que además muestra una vez más la solidaridad de JICA con los institutos de gastroenterología boliviano-japonés y a través de nosotros con la población en general y con el cuerpo médico y del personal de salud en particular, con esta nueva donación que se va a hacer efectiva en los próximos días. De verdad, muchísimas gracias, señora Akiyama. Y yo creo que para la conclusión de esta sesión tenemos dos todavía participaciones muy importantes. En primer lugar, la de Megalabs, que va a proceder a comentarnos sus impresiones y, por supuesto, a concretar los premios que ha ofrecido tanto a nivel nacional para los participantes bolivianos en el curso, para los docentes que han participado en el curso y para los participantes internacionales. Y para el cierre vamos a tener a la doctora Jenny Cladera, que con seguridad nos va a expresar también el sentimiento de la Sociedad Boliviana de Gastroenterología. Entonces, por favor, te veo, María Cristina, en la pantalla y tenemos muchísimas ganas de escuchar y definir este sorteo tan esperado por los participantes. Gracias, doctor Guido. Bueno, primero que nada, buenas noches a todos los presentes. A nombre de Laboratorios Megalabs, nosotros queremos agradecer al comité organizador del curso de actualización en enfermedades digestivas por la confianza depositada en nosotros
queridos doctores, al organizar realmente este curso maravilloso que levanta el nombre del médico boliviano. Desde el momento en el que se pensó en realizarlo por el doctor Guido Villagómez, también la doctora Jenny Cladera y los organizadores, realmente nosotros quisimos ser parte del proyecto, apoyando de diferentes maneras, y quiero que ustedes vean el equipo que estuvo detrás de esto, realmente para lograr que la logística, la difusión sea un éxito. Nosotros hemos trabajado en conjunto como equipo con ustedes. Agradecemos realmente el nivel de coordinación que hemos podido manejar y hemos querido mostrarles en esta fotografía a cada uno de los componentes de Megalabs que ha estado detrás de todo este éxito. 19 sesiones al día de hoy, queridos doctores, un nivel de ponencia alto y también una participación constante. Queremos felicitarlos por realmente haber hecho que Bolivia quede en un nivel muy alto por el gran nivel de médicos que tenemos. Gracias, gracias a ustedes hemos podido brillar a nivel latinoamericano y creo que hemos llegado a colmar las expectativas. A continuación, queridos doctores, nosotros tenemos premiación, que es lo que justamente usted mencionaba, doctor Guido. Tenemos un premio para un participante extranjero